Buenas tardes chicos, les quería hacer este video sobre todo para estudiantes de la carrera de medicina. Yo creo que le puede servir a estudiantes de cualquier año de medicina y para residentes de primer año de clínica, para residentes que recién comienzan la residencia. Esto puede ser útil. El tema es la historia clínica, pero más específicamente cómo escribir la enfermedad actual. Para algunos esto es muy sencillo, para otras personas es un poco más complicado. A mí me costó durante la carrera aprenderlo, e inclusive cuando comencé la residencia, al principio tenía algunas dudas sobre la redacción de la enfermedad actual. Bueno, a modo de introducción, en realidad nosotros a través de la enfermedad actual lo que tenemos que hacer es escribir toda la enfermedad, los síntomas y los signos que tiene el paciente de una manera entendible para que otro médico que lea esta historia clínica que yo estoy escribiendo sepa por qué vino el paciente, por qué consultó. ¿Mm? Entonces tiene que ser, para mí, tiene que ser escrito de una manera sencilla, detallada y que tenga cierta coherencia para que se entienda la historia del paciente, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, esto es un esquema de cómo se debería escribir una historia clínica. Puede haber algunas diferencias metodológicas con respecto a otras personas, es decir, cada quien puede tener ciertas diferencias en la forma de redactarla, pero en general la mayoría de las personas, de los clínicos, escriben la historia clínica de esta manera, ¿no? Lo primero que colocan es un motivo de consulta, que es justamente el síntoma o el conjunto de síntomas que presenta el paciente y por lo cual consulta. La enfermedad actual, que ahora voy a más adelante entrar en detalle. Los antecedentes del paciente, que básicamente nosotros en este apartado reunimos todos los antecedentes del paciente, que podemos organizar cronológicamente, pero también los podemos organizar por sistemas, es decir, los antecedentes cardíacos o antecedentes cardiovasculares, antecedentes neurológicos, antecedentes nefrológicos, es decir, enfermedades renales, antecedentes oncológicos, antecedentes quirúrgicos y por supuesto acá también podemos agregar la medicación que usa el paciente. ¿Mm? Después, el examen físico, que es cómo tú evaluaste al paciente cuando ingresó. Tiene que ser, sobre todo en la primera vez que uno va al paciente, algo muy detallado, y para no saltearse ningún sistema, lo que yo recomiendo es que cada persona lleve un orden. Es decir, si vas a comenzar desde la cabeza hasta los pies o desde los pies hasta la cabeza, pero que siempre tengas una metodología para no saltarte ningún órgano, ningún sistema. Después del examen físico completo, lo siguiente que podremos evaluar son estudios complementarios. Y consignar en la historia clínica es poner los estudios complementarios. Es decir, que el paciente cuando ingresa, generalmente esto es una historia clínica obviamente de internación. Cuando el paciente se interna, lo que uno hace es hacerle primero como mínimo un electrocardiograma, un laboratorio que puede ser una rutina o un laboratorio más complejo y además una radiografía de tórax. En general, a la mayoría de los pacientes, casi todos los pacientes que ingresan a una sala de internación de clínica, nosotros le pedimos estos tres análisis, y los vamos a consignar en la historia clínica. Si el paciente además uno le hace alguna ecografía abdominal, le hace alguna tomografía, una resonancia magnética, por supuesto lo tenemos que consignar en este apartado. Y después, cuando uno ya reúna toda esta información, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes del paciente, el examen físico y los estudios complementarios que se hicieron, la interpretación, es decir, yo basándome en que el paciente tiene fiebre,
que la tomografía mostró que tenía, por ejemplo, una neumonía, yo interpreto que el paciente tiene finalmente una infección respiratoria, una neumonía, y si el paciente presentara en el laboratorio falla renal, yo tengo que interpretar por qué es esta falla renal, cuál es la causa de eso. Y finalmente en el plan es básicamente qué tratamiento yo le di al paciente, qué tratamiento le voy a dejar al paciente y qué controles le voy a hacer y si tengo que hacer un estudio adicional. Por ejemplo, esto sería una historia clínica de ingreso de un paciente que en general se ingresa o se interna en un piso de clínica. Bueno, entonces vamos a hablar ahora más específicamente del apartado de enfermedad actual. ¿Cómo redactar la enfermedad actual? Que es lo que por ahí puede ser un poquito más complicado, entre comillas. Así que bueno, para ordenarnos por pasos, el primer dato a consignar es el sexo y la edad del paciente. Lo segundo, el antecedente de relevancia que esté relacionado con la enfermedad por la cual consulta el paciente. Lo tercero, escribir: el paciente consulta por cuadro clínico caracterizado por... esto no es obligatorio, por supuesto, pero de alguna manera queda claro que el paciente consulta no solo por un síntoma, sino por un conjunto de síntomas habitualmente, ¿no? Cuarto, enumerar y detallar todos los síntomas que presentó el paciente y por el cual consulta. De una manera, por supuesto, tiene que estar ordenado, de una manera lógica, guardando una cronología, es decir, si el paciente tiene un cuadro de un mes de evolución, vamos a consignar que consulta por un cuadro de un mes de evolución y además tenemos que consignar los síntomas cómo se fueron dando. No es lo mismo que haya comenzado con fiebres del primer día o que la fiebre la haya agregado al final, por decir algo. Y por último, el antecedente de enfermedad actual. ¿Esto qué quiere decir? Yo le pongo a esto el apodo de la novela, es decir, todo aquello que el paciente te cuenta, que adorna y que te explica cómo fue la evolución de dichos síntomas. Ahora lo voy a explicar con ejemplos para que se entienda mejor. Pero en este apartado de antecedente de enfermedad actual, los pacientes muchas veces te dicen que además de todos los síntomas que tuvieron, consultaron a otros médicos, recibieron tratamientos antibióticos y esto es importante porque te modifica la manera de entender al paciente, ¿no? Bueno, para que se entienda, vamos a dejar ejemplos de cómo se redactaría una enfermedad actual. El primer ejemplo: paciente de sexo masculino de 25 años de edad, sin antecedentes de relevancia, consulta por cuadro clínico de una semana de evolución, caracterizado por odinofagia, rinorrea acuosa y mialgias generalizadas. Niega fiebre u otros síntomas. Como antecedente de enfermedad actual, el paciente refiere que su madre, con quien vive, presentó síntomas similares. Bueno, como verán, lo primero que pusimos fueron el sexo y la edad del paciente. Esto es muy importante porque no es lo mismo que consulte un paciente de 75 años con un paciente de 15 años. Es decir, las patologías más prevalentes, las patologías van a cambiar según la edad, ¿no? Bueno, después, en este caso el paciente no tiene antecedentes de relevancia, por eso lo aclaro, pero algunos pacientes sí tienen, por ejemplo, una enfermedad pulmonar, obviamente este cuadro va a cambiar, así que es importante consignar el antecedente de relevancia. El cuadro clínico, el tiempo de evolución del cuadro clínico caracterizado por una semana de evolución, caracterizado por varios síntomas. ¿Qué síntomas describió este paciente? Odinofagia, rinorrea, mialgias, y acá en general yo termino por aclarar que el paciente niega, por ejemplo, cosas relevantes que a todos le interesan, niega fiebre u otros síntomas, porque la mayoría de los médicos te va a preguntar, bueno, pero ¿tuvo fiebre el paciente?
generalmente yo al final de detallar los síntomas del paciente también pongo si negó fiebre, pongo que no tuvo fiebre, pero esto no es obligatorio. Y por último, como les había dicho anteriormente, el antecedente de enfermedad actual. ¿Qué significa? Que el paciente te cuenta que además tuvo un familiar que presentó los mismos síntomas, con lo cual eso ya cambia mucho la enfermedad actual porque te habla de algo contagioso, por ejemplo, o da a pensar que probablemente se trata de una enfermedad contagiosa. Bueno, van a ver que al final de los casos les dejo siempre esto, que es que me pongan en los comentarios si les parece, cuál es su sospecha diagnóstica a partir de esta enfermedad actual y que comenten un poco qué les pareció. Vamos con el ejemplo 2. Bueno, este es un paciente de sexo masculino de 78 años con antecedente de hipertensión arterial, ex tabaquista, que se encuentra anticoagulado por una fibrilación auricular crónica. Consulta por un cuadro de 3 horas de evolución caracterizado por debilidad en hemicuerpo izquierdo, alteración del lenguaje, dificultad para nominar objetos, asociado a cefalea intensa súbita y explosiva, niega fiebre u otros síntomas. ¿Ok? En este caso no puse antecedente de enfermedad actual. La verdad es que cuando son casos así en los cuales el paciente consulta en poco tiempo del inicio de los síntomas, la verdad es que no hay mucho que agregar a la parte de los síntomas que presentó el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su sospecha? Déjenmelo si quieren en los comentarios y comentamos un poquito. Y el tercer y último ejemplo, paciente de sexo femenino de 60 años de edad con antecedente de cirrosis por consumo de alcohol, consulta por cuadro clínico de 72 horas de evolución, caracterizado por fiebre, asociado a aumento del diámetro abdominal, edemas en miembros inferiores, asociado a confusión, discurso incoherente. Niega otros síntomas. Se decide su internación en piso para diagnóstico y tratamiento. Bueno, ¿qué sospecha diagnóstica les parece? Comenten si les parece y si tienen alguna duda, en un video siguiente puedo decir qué sospecha tiene cada uno de estos pacientes, cómo abordar el examen físico de estos pacientes, qué estudios complementarios le podemos pedir, la interpretación final de los pacientes y bueno, qué plan podemos elaborar en cada uno de estos pacientes. Y además les quería comentar que ninguno de estos casos clínicos, digamos, están basados en un paciente en particular. La verdad es que estos casos clínicos son generales y van a ver que son motivos de consulta bastante frecuentes en el ámbito de la clínica médica. Muchas gracias.